¿Eres una madre emprendedora en acción o estancada? Una madre emprendedora que pone mucho esfuerzo en sacar adelante o en arrancar su proyecto, pero se le hace muy cuesta arriba. Hola, mi nombre es Esperanza Sánchez, soy especialista del método DIP, instructora de educación emocional Jaume Campos y mentora de madres emprendedoras. Soy la creadora del programa online El sueño de tu vida, donde ayudo a otras madres emprendedoras a despertar su proyecto, a arrancarlo, a crecer, pero sobre todo a trabajar en ellas mismas, porque como descubrió una de mis alumnas, el mayor enemigo de nuestro negocio está dentro de nosotras. Bueno, y aquí estoy para compartirte toda una semana de aprendizaje gratis, donde vamos a hablar de cómo dejar de postergar para tomar acción y poder vivir de lo que me apasiona, o más bien de lo que te apasiona a ti. ¿Te parece interesante? ¿Crees que te puede ayudar? Bueno, te voy a contar en qué va a consistir esta semana de aprendizaje. Vamos a tener 5 lecciones. La primera, que es la de hoy, vamos a hablar de ¿realmente emprender es para mí? No sé si te ha pasado alguna vez que después de intentarlo muchas veces, te caes o no consigues los resultados que quieres, o tal vez estás ahí intentando tomar acción pero te saboteas constantemente. Ves que hay otras personas que tienen éxito, pero tú estás estancada, te falta tiempo, te falta orden, disciplina. Y llega un momento en que dices, pero ¿esto realmente es para mí? ¿Esto de emprender, será que estoy lista? ¿Soy buena para esto? ¿O tal vez no sea mi camino y debería olvidarme? Pues eso es de lo que hablaremos hoy, para que tengas más claridad con respecto a ese punto, porque es como la base. Si igual estamos creando un camino y después nos damos cuenta de que esto no es lo que queríamos, bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. En el vídeo de mañana hablaremos de los sabotajes. ¡Adiós, sabotaje! ¿Cómo se hace eso? Porque me doy cuenta de que hay muchos consejos que van en contra del sabotaje o que lo potencian mucho más. Y claro, por eso las madres siguen empujando y luchando y esos sabotajes no desaparecen o desaparecen temporalmente y luego vuelven otra vez como sin poder evitarlo. Pues de eso hablaremos mañana, ¿de acuerdo? En tercer lugar, el tercer vídeo, hablaremos de cómo tener más energía y más confianza para que no solo podamos tomar acción, sino sobre todo que nos podamos mantener en el tiempo. Porque si estamos hablando de cómo vivir de mi pasión, cómo generar ingresos, cómo tener una estabilidad, eso es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Entonces no es solo, venga, cómo arranco y cómo empiezo, o cómo consigo resultados, sino cómo mantengo eso en el tiempo. Pues en ese tercer vídeo trabajaremos esa parte de la energía. Y después, el día 4, vamos a tener una clase en vivo, cómo generar ingresos con eso que a mí me gusta. ¿Realmente puedo vivir de lo que me apasiona? Porque nos podemos encontrar dos cosas, que no sepamos lo que nos gusta y entonces nos enfocamos en crear o en encontrar un proyecto que nos genere ingresos y entonces vamos probando y probando y probando, lo cual pues no es la mejor estrategia. Y luego por otro lado puede ser que sepamos lo que nos gusta, pero cuando empezamos a convertirlo en un proyecto, en un negocio, nos estancamos, nos frenamos, nos saboteamos, ¿verdad? Bueno, pues es que hay una diferencia entre hacer tu hobby en el día a día o convertirlo en un proyecto. Así es que de eso hablaremos en el live del día 4. Además recibirás también un regalo extra que sé que te va a ayudar muchísimo. Y luego el último día, el quinto día, vamos a hablar de cuáles son los 7 errores de las madres emprendedoras. Algunos de ellos los cometen todos los emprendedores, pero algunos son específicos de las madres y las mujeres emprendedoras. Así es que súper interesante, porque si los cometes, y muchos de ellos seguramente ya los estás cometiendo, porque incluso algunos son esas cosas que nos están diciendo que hagamos y sin embargo a nosotras no nos funciona. Bueno, pues de eso hablaremos en el quinto día, ¿de acuerdo? Bueno, ¿estás preparada para toda esta semana de aprendizaje?
Yo tengo muchísimas ganas de compartirte lo que he preparado porque se basa en mi experiencia, se basa en la experiencia también de mis alumnas, es decir, no solo te voy a compartir lo que me ha servido a mí, sino que una vez que he compartido todo eso con mis alumnas del sueño de tu vida, de las mentorías privadas, las mentorías grupales, todo eso se ha visto que funciona, así es que segurísimo, segurísimo que a ti también te va a servir. Ahora, antes de continuar y meternos de lleno en el contenido de hoy, déjame que te cuente un poquito de mi historia, por si no me conoces, si es la primera vez que me ves, y que entiendas cuál es mi filosofía y si esto resuena contigo y si crees que este entrenamiento te puede ayudar. Bueno, yo empecé a emprender en el 2014, justo después de un divorcio, donde me había quedado emocionalmente rota, porque bueno, después de 10 años de matrimonio, donde yo sentía que lo tenía todo, una casa, un trabajo, una familia, tengo 2 hijos pequeños, una pareja que me quería, estabilidad, sentía que, o pensaba más bien que lo tenía todo. Sin embargo, bueno, pues esta situación me descolocó por completo y me encuentro rota emocionalmente, muy perdida, con 2 hijos de 5 y 7 años en aquel momento, sin trabajo, porque el trabajo fijo que yo tenía de toda la vida lo dejé cuando nació mi segundo hijo, y bueno, completamente perdida, como te digo. Lo único que sabía era que no quería volver a trabajar fuera de casa con un empleo, con un horario fijo, porque para mí la prioridad era estar cerca de mis hijos y sobre todo mucho más en aquel momento tan difícil para todos. Afortunadamente se cruzó en mi vida el mundo del crecimiento personal y me ayudó muchísimo a darme cuenta de que aquello que yo estaba viviendo como un drama, pues era más bien una oportunidad de abrirme camino, de hacer cosas que a mí me gustaran, porque durante el matrimonio es cierto que me enfoqué totalmente en la familia y me olvidé bastante de mí. Así es que empecé a formarme como coach y también como conferencista y vi que tal vez podía crear un proyecto para trabajar desde casa. Así es que empecé a trabajar online de esta forma, haciendo cursos, haciendo talleres y compartiendo todo lo que a mí en ese momento me estaba ayudando tanto. Sin embargo, a pesar de ir creando cosas, talleres, ayudar a otras mujeres, me daba cuenta de que trabajaba muchísimas horas, pero no conseguía los resultados que yo deseaba o que yo necesitaba. Y era siempre como una lucha, mucho esfuerzo. Siempre sentía que me costaba muchísimo concentrarme, pensaba que era lenta y eso hacía que pues dedicara muchísimas horas al trabajo. Al final tenía a mis hijos en casa, pero tampoco los estaba disfrutando y cuando tocaba estar con ellos, pues sentía que había como muchos choques, muchas discusiones, porque, bueno, había algo dentro de mí que no estaba del todo trabajado, sanado. Había trabajado mucho la parte de la mente con el coaching, pero faltaba algo. Mi emprendimiento no fluía como yo me había imaginado y la relación con mis hijos pues también dejaba mucho que desear. Afortunadamente, en el 2016 conozco a Jaume Campos y me formo como especialista del método DIP, como instructora de la educación emocional Jaume Campos, y todo empieza a ser muy diferente. Porque en aquel momento empiezo a trabajar a nivel emocional profundo y empiezo a descubrir tantas cosas que me estaban bloqueando internamente que yo pensaba que ya las tenía solucionadas, sin embargo en el día a día se estaban materializando. Y al empezar a trabajarlas, porque lógicamente tenía que trabajar en mí primero para poder después ayudar a otros, pues todo empezó a cambiar. Me sentía más productiva en el trabajo, me siento más productiva, encuentro más tiempo para mí, esos conceptos de soy lenta, no produzco, o ese peso, esa carga que sentía al principio, pues empieza a cambiar, a difuminarse y todo empieza a ser más fácil, más fluido. Ahí es cuando, bueno, me doy cuenta de que realmente, ¿no? Ahí estaba el secreto, en ese equilibrio. Primero, tanto de trabajo mental como emocional, por supuesto, sumado a todas las formaciones que había hecho siempre de temas de marketing, de finanzas, de ventas,
todo eso empezaba a tener ahora fruto, porque había un equilibrio dentro de mí, entonces lo de afuera empezaba todo a cuadrar. Y con mi familia, sobre todo con mis hijos, también llegaba ese equilibrio que tanto deseaba, esa armonía. Y ahí es cuando empezaba a sentir que mi proyecto estaba integrado en mi familia, que no era una lucha, que no había culpa si estaba con el trabajo o si estaba con mis hijos, todo empezaba a tener un equilibrio. Así es que esa es mi filosofía, básicamente, y eso es lo que he ido siempre trasladando a las alumnas del Sueño de tu Vida, en todas las mentorías, sesiones que he realizado. Todo eso es lo que he compartido, todo lo que he transmitido siempre, y ver los resultados en mis alumnas pues ha sido realmente precioso. Y después te iré compartiendo vídeos con algunas de sus historias, pero por ejemplo uno de las historias más bonitas por toda la transformación que ha supuesto ha sido la de Nelia Manaka, que es una mujer preciosa que vive en Mozambique, en África, y ella cuando entró al Sueño de tu Vida pues estaba como perdida, tiene un hijo pequeño, está divorciada y bueno, entró, no quería emprender, no sabía cuál era su sueño, simplemente le dijeron que yo le podía ayudar o que este programa le podía ayudar y ella aprobó porque emocionalmente se sentía como casi deprimida. Tenía su trabajo, pero como digo, no tiene intención de lanzarse ni de emprender. Después de 2 años y medio, ella sabe cuál es su sueño y empieza a hacerlo realidad. Y es ser conferencista motivacional en su país, porque ella al principio lo único que sabía era que quería ser libre, marcharse de su país porque hay muchas injusticias y creía que allí no podría ser feliz. Pues después de todo su trabajo personal, se da cuenta de que allí es donde realmente está su trabajo y allí es donde puede ayudar a muchas mujeres. Cambió totalmente también la relación con su hijo. Sin dejar su trabajo, ella empieza a dar conferencias y a ayudar a otras mujeres transmitiendo esa información que allí ellas nunca habían recibido. Así es que si tú has sentido o estás sintiendo que eres lenta, que no sirves para emprender, que no eres constante, que te falta disciplina, que te esfuerzas muchísimo pero no llegas a conectar con tus clientes, no sabes vender, no encuentras tiempo, luchas mucho con tus hijos porque no respetan tus tiempos, tus espacios, o tienes que quedarte levantada cuando todos están durmiendo, robándote unas horitas de sueño para poder avanzar con tu emprendimiento. Si todo esto te sucede, lo primero que debes saber es que eso no eres tú. Es decir, no eres lenta, no eres indisciplinada, no eres un desastre. Es decir, que ese es tu comportamiento, pero no eres eso. ¿Eso qué significa? Que cualquiera de esos comportamientos que tú sientes que te están alejando de tu emprendimiento son cosas que se pueden trabajar, son cosas que tienen más que ver con tus bloqueos internos, emocionales, mentales, que en sí con una realidad. Por lo tanto, si te has planteado la pregunta de ¿esto de emprender será para mí? Lo primero que debes tener claro es que estás aquí, que tienes una llama por dentro, que tal vez no entiendes y que tienes muchas dudas y muchos miedos, pero estás aquí. Es decir, que hay algo dentro de ti que te mueve en esa dirección. Eso es lo más importante. Esa luz que tienes dentro de ti es la que debes abrazar y cuidar y a partir de ahí iremos viendo qué más necesitas. Pero esa llama que está dentro de ti es la que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que debes tener clarísimo es que si no lo has conseguido hasta ahora, tal vez es porque estabas empujando en la dirección contraria. Tal vez no has recibido los consejos o las estrategias que realmente tú necesitas. Estamos acostumbrados a trabajar de forma genérica. Es decir, si nos dicen todos hacia adelante, pues vamos todos hacia adelante sin parar a escucharnos y darme cuenta si yo realmente quiero ir hacia adelante. Es normal cuando uno se siente perdido y no sabe lo que tiene que hacer, coger los consejos de afuera de aquellos a los que le ha funcionado y aplicarlos en tu vida. Pero, como digo, si a ti no te ha funcionado, tal vez el problema no eres tú,
sino la información que has recibido de afuera. Que la responsabilidad es tuya de hacer el cambio, por supuesto. Para eso estamos aquí, para empezar a ver cuáles son las cosas que he hecho mal, cuáles son los errores que he cometido y cómo puedo empezar ahora a caminar en la dirección correcta. Es como si vas a un restaurante y pides un plato de sopa, pero te dan un tenedor, o tú coges el tenedor. ¿Verdad que sería realmente difícil terminar ese plato? Casi imposible, ¿verdad? O probablemente te cansarías en el proceso y lo abandonarías, con la sensación de que no eres capaz. Pero no es así, simplemente no has tenido los recursos que realmente hacían falta para comerte la sopa. Así es que de todo eso vamos a estar hablando en esta semana de aprendizaje. Ahora te voy a compartir cuáles son los 3 pilares que fundamentalmente necesitas desarrollar para poder vivir de tu negocio, poder vivir de eso que te apasiona y, como decía, no solo tomar acción, sino asegurarte que vas a poder persistir a largo plazo. Estos 3 pilares son claridad, confianza y estrategia. Esos 3 pilares trabajados realmente son, como te digo, van a ser esa gasolina que tú necesitas, porque el motor ya lo tienes, el motor es esa llama que tienes ahí dentro, que hemos dicho de lo que te ha hecho venir hasta aquí a ver estos vídeos, eso ya me garantiza y te garantiza a ti que hay una llama dentro de ti. Por lo menos aunque sea curiosidad, aunque creas que es imposible o aunque ya lo hayas intentado muchas veces sin resultado, si estás aquí, aún hay esperanza. Entonces, tu llama, esa llamita que te ha traído hasta aquí es tu motor. La gasolina se puede trabajar, se puede comprar, se puede desarrollar, que son esos 3 puntos que hemos dicho, la claridad, la confianza y la estrategia. Y ahora, en este vídeo nos vamos a centrar en la claridad. ¿Cómo tener claridad del camino que vamos a recorrer? Y ahí tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, que la claridad muchas veces va a venir conforme nosotros avancemos. Es como si salimos a la calle y hay niebla, probablemente no vea la farola que hay a 1 metro de mí, pero conforme yo voy caminando, esa claridad se va dando, ¿verdad? Y cada vez voy viendo más lo que está ahí cerca de mí. Entonces, no esperes tenerlo todo claro para poder empezar, ¿de acuerdo? Ahora, los otros 2 puntos son, necesito tener claridad interior y claridad exterior. Vamos a empezar por la exterior. La claridad exterior sería, conozco el terreno donde me voy a meter, conozco las aguas del mar al que me voy a introducir. Bueno, pues para que conozcas un poquito mejor el mundo del emprendimiento, vamos a hablar de los pros y los contras, de algunos mitos incluso que hay con respecto al emprendimiento y que tal vez te están asustando, te están paralizando y que no tienen por qué ser así. Conociendo los pros y los contras, también voy a tener más claro si realmente esto es lo que yo quiero, si estoy lista, si estoy dispuesta a dedicarle tiempo, dinero y energía a desarrollar mi proyecto, o a lo mejor me doy cuenta de que prefiero trabajar para otro, o incluso a lo mejor haciendo lo que a mí me gusta, pero trabajando para otro, no creando yo mi propio proyecto. Bueno, pues vamos a hablar entonces de 5 pros y 5 contras del emprendimiento. En primer lugar, uno de los mayores beneficios y satisfacciones del emprendimiento es la independencia. No depender de nadie, poder hacer lo que tú quieres cuando quieres, tener esa autonomía a la hora de tomar tus propias decisiones, perseguir tu sueño. Claro que eso es precioso. En contraposición, ese mismo beneficio se puede convertir en una contra, en un perjuicio, si no estamos preparados. Porque, vale, no tengo a nadie que me diga lo que tengo que hacer, pero tampoco tengo ese apoyo que me guíe. Estamos muy acostumbrados a trabajar, por lo menos en el mundo latino, somos muy de trabajar para otros, mentalidad de empleados. No nos han educado para ser independientes y trabajar de forma autónoma. Por lo tanto, si
yo suelo tener esa tendencia a que me digan lo que tengo que hacer aunque no me guste, pues a la hora de emprender probablemente me encuentre con sensaciones de soledad, de dificultad a la hora de tomar decisiones, de momentos complicados y bueno, eso debería tenerlo en cuenta. No, ninguno de los contras que te voy a decir deberían frenarte, porque precisamente todos estos contras son los que vamos a poder trabajar y que realmente te van a permitir transformarte. Por eso hay una frase que me encanta y que siempre utilizo y es que emprender no es una profesión, sino una transformación personal. Entonces, todos estos contras, si ves que conectan con tus debilidades, no te preocupes, porque como digo, eso se puede trabajar. Pero sí que debemos ser conscientes de esos contras, porque si nos enfocamos solo en los beneficios, nos va a generar unas expectativas que después, cuando no se cumplan, pues nos va a hacer caer a tierra. Por lo tanto, tener claridad desde el principio de dónde me meto y qué puedo encontrarme, me va a permitir ser honesta conmigo misma y darme cuenta hasta dónde quiero dar, cuánto voy a dar y bueno, qué voy a hacer con este proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como decíamos, un beneficio increíble es la independencia, pero en contrapartida me puedo encontrar con soledad, dificultad para tomar decisiones y sentimientos de estar perdida. Eso es cierto que se suple trabajando con mentores, por ejemplo, que no te van a decir lo que tienes que hacer, pero sí que te van a acompañar. O por lo menos yo te recomiendo un mentor o una mentora así, al menos así es como yo trabajo. No decirle a las mujeres o a estas madres emprendedoras lo que tienen que hacer, sino crear una estrategia en función de lo que ella necesita o cuáles son sus fortalezas, trabajando sus debilidades, ¿de acuerdo? Porque si no es muy probable que generes dependencia de cursos, mentores y entonces pues no estamos haciendo nada, ¿de acuerdo? Bueno, el segundo beneficio, libertad de horarios. ¡Wow! Eso es lo que a todos nos encanta, ¿verdad? A trabajar cuando queramos y coger vacaciones cuando queramos. Y mucho más para una madre emprendedora, ¿verdad? Que podamos compaginar nuestro emprendimiento con nuestros hijos, con las vacaciones, con el colegio. Ese es el sueño de toda madre. Vale, eso lo tendrás cuando emprendas. Pero la contrapartida, el contra, es que a veces no estamos preparados para crear una disciplina, para crearnos nuestros propios horarios. Y entonces nos encontramos que esa parte de poner un límite a nuestros hijos, de decirle ahora tengo que trabajar o ahora estoy contigo, resulta complicado. Es como que nos ganan el terreno. Entonces ahí te puedes encontrar con algunas dificultades. Vale, nadie me dice a qué hora empiezo y a qué hora termino, pero ¿cómo genero yo esos límites y esos horarios en mi casa? ¿Cómo no convertirme en un workaholic, un adicto al trabajo y que eso me pase por encima? Porque, bueno, como no tienes una estructura clara, pues eso, como digo, se puede complicar, se te puede ir de las manos. Tercer beneficio o pros del emprendimiento, no tener jefe. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Porque incluso aunque hayas tenido un buen jefe, como fue mi caso, pero bueno, al final tienes que hacer lo que tu jefe dice. Vale, eso es muy bueno. Sin embargo, ¿cuál es la contrapartida? Pues similar a lo que te decía al principio, no tienes un jefe, pero entonces no tienes tampoco quien te oriente, quien te guíe. Y a veces saber lo que yo quiero y crear mi propia estrategia es complicado. O por lo menos hace falta un trabajo, un desarrollo, una estrategia, una formación, ¿vale? Así es que no tengo jefe, pero me puedo encontrar sin rumbo. Y si yo no tengo claridad, confianza y estrategia, puedo ir dando tumbos de un proyecto a otro sin saber si estoy haciendo las cosas bien o qué está pasando. Y aquí hay otro contra, pero ese te lo voy a comentar el último día. Hablaremos de algo, de una contraposición. No tengo jefe, vale, pero eso lo veremos más adelante, que es súper interesante. A mí cuando me lo dijeron fue como, ¡oh! Es verdad.
No lo había tenido en cuenta, ¿no? Así es que bueno, eso para más adelante. ¿Cuál es el cuarto beneficio de emprender? No tengo tope de ingresos, es decir, puedo aspirar a conseguir una libertad financiera donde gane muchísimo más de lo que gano con mi trabajo actual. Bien, pero la contrapartida o el contra sería que igual que no tengo tope, pero tampoco tengo un fijo, no tengo un mínimo. Es decir, que mis ingresos no van a ser regulares, van a ser un mes puedo tener más, otro mes puedo tener menos, o puedo tener todos los meses menos, o puedo tener otros meses de mucho. Entonces, ¿estás preparada para esa inestabilidad económica? Precisamente eso es uno de los miedos que tienen las madres antes de emprender. ¿Emprender es arriesgado realmente? No tiene por qué. Sin embargo, sí que tienes que tener claro que esa inestabilidad económica puede darse, o por lo menos al principio o durante todo el proceso, ¿vale? Porque ya no tienes ese contrato. También es cierto que en la actualidad, pues un contrato con una empresa no nos da tampoco mucha tranquilidad, porque cualquier día te echan a la calle o suceden condiciones mundiales que lo cambian todo. O sea que, desde luego que el emprender te permite trabajar en ti. Como te decía antes, si no estás preparada para esa irregularidad financiera o económica, trabaja en ti, porque no es tanto tener o no tener dinero, o tener o no tener ingresos regulares, sino cómo yo me siento con eso. Y si yo estoy tranquila o si yo trabajo para poder afrontar esas situaciones, si yo confío en mí y sé que voy a salir adelante, pase lo que pase, no voy a tener miedo a esos altibajos. Pero si no he hecho esa parte de trabajo personal, interior, los miedos que puedan haber dentro de mí los voy a tener incluso cuando tengo un trabajo fijo, pero el miedo se mostrará con el miedo a perder ese trabajo. O aunque tenga mucho dinero, puedo tener miedo a perder esos ahorros, esos ingresos. Entonces, el miedo y las inseguridades siempre están dentro de nosotras. El tema es que cuando tengo un trabajo fijo, entre comillas, y un sueldo fijo, ese miedo está como silenciado o se manifiesta de otra forma, y cuando emprendo eso sale más a flor de piel. Entonces, más razón para tener que trabajar en uno mismo, en esas inseguridades. Repito, por eso decía antes que emprender no es una profesión, es una transformación personal, porque siempre vamos a trabajar interiormente en nosotras para ver cómo afrontar con tranquilidad esos altibajos económicos, y que incluso cuando esté en un down, cuando esté en una caída, pueda encontrar los recursos para salir adelante y generar eso que yo soy capaz de generar. Y bueno, vamos con el quinto beneficio de emprender. El hecho de trabajar desde casa. No sé si tu emprendimiento tal vez es presencial, abrir algún local, o tiene que ver con trabajar en casa. En mi caso, por ejemplo, que decidí trabajar en casa, online, si es tu caso, pues eso es precioso, porque desde tu propio ordenador puedes estar trabajando, no solo desde tu casa, sino desde otro lugar si te vas de vacaciones. Tienes esa flexibilidad, esa movilidad. Pero ahora, el trabajar en casa también tiene sus dificultades, y es que a veces es difícil desconectar. Como estás en casa, pues aprovecho y mando un correo. Y a lo mejor es un domingo o es por la noche. Es muy difícil desconectar, separar, crear esos horarios que habíamos dicho, porque sí que tienes más libertad de, bueno, pues puedo trabajar un domingo, pero después un lunes puedo descansar, y esa flexibilidad es hermosa, pero, repito, nos podemos sobreexceder con la excusa de que estamos en casa, pues nos enganchamos más, y nuestros hijos o nuestra familia pueden estar notando, ¿no? Como si el emprendimiento nos absorbiera demasiado, porque siempre hay mucho que tienes que hacer, y si te genera la impaciencia o la necesidad de terminar los trabajos en un tiempo concreto, o te sientes lenta o no eres productiva, va a haber siempre algo que tira de ti hacia el emprendimiento,
que por otro lado puede generar un conflicto con tu familia. Así es que, claro que es un beneficio, pero hay que seguir trabajando en una misma para que eso no te genere un conflicto o un desequilibrio, tanto con la familia como con tu propio emprendimiento, donde al final puedes terminar quemada, saturada y muy agotada, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son los 5 pros y 5 contras que son importantes que los tengas en cuenta y que ahora te plantees. ¿Estoy dispuesta a recorrer el camino? ¿A experimentar estos contrastes entre lo que parecía algo ideal y que tal vez me encuentre dificultades? Porque si me quedo solo con los beneficios, como decía antes, probablemente te desanimes mucho antes, te desilusiones y sientas que no estás hecha para emprender. Y no ese es el problema, sino que tal vez nos estábamos autoengañando, nos habíamos dejado arrastrar por un exceso de entusiasmo y después esperamos más de lo que realmente nos va llegando. Por supuesto que es maravilloso, por supuesto que tú puedes, pero no te quedes sola y ten siempre claro el concepto de tengo que invertir tiempo y dinero. Al fin y al cabo es un proyecto, es un negocio y yo voy a tener que desarrollarlo. Es como una planta que yo la siembro y necesita dedicación para que eso crezca. Y el tener paciencia y las cosas claras es súper importante para tener esa constancia. De hecho, un ejemplo clarísimo. Hace 2 o 3 años recuerdo que me dio por comer aguacates y pensé, voy a guardar los huesos para sembrarlos. Bueno, pues busqué información en internet y lo dejé en agua. Y pasaban los días, las semanas, el hueso se iba secando, pero no salía nada. Así es que al cabo de, yo creo que aguanté 2 meses y terminé por tirarlo porque dije, bueno, esto no ha funcionado. Justamente esta mañana tenía ahí un hueso de un aguacate que me regalaron el otro día que estaba buenísimo y me he planteado volverlo a intentar. Así es que he buscado información de nuevo en internet, pero en esta ocasión me he encontrado con un vídeo de un chico donde me contaba un pequeño detalle que nadie me había dicho y que ha cambiado por completo mis expectativas con respecto a esto que iba a hacer. Lo primero que me han dicho: puede tardar hasta 5 meses o más de 3 meses en que salga el brote del hueso. Y ha sido como, ¿en serio? O sea que aquel que yo tiré probablemente estaba haciendo su proceso interiormente, pero yo no le dejé el espacio para que creciera, porque tenía unas expectativas muy altas o irreales. Y eso generó que me desesperara en el proceso, que sintiera que lo había hecho mal y lo tirara. Claro, ahora va a ser muy diferente porque yo ya estoy preparada, sé lo que puede pasar, que puede tardar hasta 5 meses en salir el brote y, por supuesto, eso me da paciencia, tranquilidad y confianza en lo que estoy haciendo. Pues eso mismo sucede con tu emprendimiento. Tienes claridad de qué te puedes encontrar en el camino o estás generando una expectativa muy por encima de la realidad. Pues nada, ya tienes aquí algunas pautas más claras de qué te puedes encontrar en el camino. Y ahora vamos a trabajar con la claridad interna, esa que tiene que ver contigo, con esa llamita que te ha traído hasta aquí, hasta este entrenamiento gratuito, que te ha hecho arrancar con tu emprendimiento y esa llamita que, a pesar de haber tenido dudas en ciertos momentos, pues te permite mantenerte. O esa llamita que mantiene el deseo de arrancar, de iniciar algún emprendimiento. Pues sobre esa llamita también hay que tener mucha claridad. Así es que para eso he preparado una documentación a la que puedes acceder pinchando aquí debajo. Hay un botón donde pone descargar documentación. Te vas a encontrar con un formulario con una serie de preguntas. Cuando las rellenes te llegará una copia a tu correo electrónico. Rellenar y enviar, ¿vale? Con eso, ¿qué vamos a hacer? Esta tarde vamos a tener un live, un evento en vivo, donde voy a poder dar feedback a ciertas personas de las que hayan rellenado ese formulario
y hablaremos un poquito más a fondo de esa claridad interna, ¿de acuerdo? Así es que, de momento, vamos a terminar con esta lección de hoy y recordarte que, además de la cita de esta tarde, mañana tenemos el segundo vídeo donde vamos a trabajar en los sabotajes. ¿Cuáles son esos errores que nadie nos cuenta? Al contrario, esos consejos que nos están dando y que realmente nos están llevando en la dirección contraria y que pueden estar potenciando mucho más incluso que tú te sabotees. Así es que eso será mañana y esta tarde, repito, ese live. Así es que ahora rellena la documentación. Déjanos debajo de este vídeo en los comentarios con lo que te llevas de este vídeo de hoy, qué cosas has descubierto, qué es lo que más valoras y si tienes alguna duda, alguna pregunta también, ¿de acuerdo? Así es que nada más, nos vemos en el live de esta tarde y mañana sin falta en el vídeo 2. Adiós, sabotajes.